Buenas, licenciado. Mi nombre es Juan Manuel Araujo Quintanilla y tengo el honor de desarrollar el tema del pensamiento crítico junto a mis compañeros Lady Ashley Benítez Flores y Natalie Berenice Leiva García. Sin más que decir, pues podemos iniciar. Cuando hablamos del pensamiento crítico, en realidad hablamos de una capacidad que tenemos los seres humanos para poder analizar de forma objetiva y rigurosa la información, argumentos, evidencia y poder determinar su grado de validez, de relevancia, de veracidad. Esto no se trata más que de un proceso analítico en el que vamos a poder identificar los prejuicios, sesgos, suposiciones, inclusive falacias que están implícitas en la misma información, argumentos, evidencia, para poder determinar de una manera justa y objetiva la solidez que ésta tiene con las ideas. Es decir, en pocas palabras, lo que hace el pensamiento crítico es poder tomar la información, evidencia, argumentos, todo, analizarlo y poder determinar si esto es verdadero o si esto es falso, si esto es importante, si esto no es importante. Es decir, su grado de veracidad y su grado de relevancia. Como le digo, el pensamiento crítico tiene la capacidad de poder analizar de forma analítica y objetiva una determinada situación con respecto a la información que se nos presente. Una de las formas más fáciles de aplicarla en la vida cotidiana es en la toma de decisiones. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, por ejemplo, comprar una casa, elegir una carrera, elegir un producto, nosotros vamos a tener diferentes perspectivas. Es decir, nosotros vamos a tener una opción A, nosotros vamos a tener una opción B, nosotros vamos a tener una opción C. Vamos a tener diferentes opciones. El pensamiento crítico nos va a poder ayudar a determinar la mejor opción con respecto y acorde a nuestras necesidades. Otra de las maneras de poder utilizar el pensamiento crítico en la vida cotidiana es en la solución de conflictos o solución de problemas. Cuando nosotros nos encontramos en cierta problemática, podemos utilizar el pensamiento crítico para poder tomar ciertas decisiones que vayan enfocadas en la solución del mismo conflicto. Es decir, si nos encontramos en una problemática, podemos tomar una decisión A o B, siempre y cuando sea la mejor opción o lo más viable para poder solucionar el mismo conflicto. Como lo digo, de manera objetiva y analítica. Cuando hablamos del enfoque que tiene el pensamiento crítico en el mundo laboral o en el campo jurídico, podemos aplicar exactamente los mismos puntos que habíamos mencionado antes. Las tomas de decisiones y la solución de conflictos son algo básico de lo cual se encarga el pensamiento crítico y podemos aplicarlo al ámbito laboral también. Es decir, podemos solucionar problemas, podemos tomar decisiones utilizando el pensamiento crítico. Más sin embargo, podemos aumentar también dentro de estos puntos lo que es el análisis de datos. Recordemos que analizar de forma objetiva y rigurosa es una de las virtudes del pensamiento crítico, por lo cual lo podemos utilizar para el análisis de datos dentro del mundo laboral. Es decir, poder analizar la información y poder determinar si es veraz, es decir, si tiene cierta veracidad, si es verdadero o si es falso. Podemos utilizarlo de esta manera o también dentro de la innovación. Recordemos que el pensamiento crítico nos va a permitir analizar cualquier situación o problemática y poder encontrar soluciones más allá de lo cotidiano, siempre y cuando estén acorde a lo laboral. Buenas tardes, licenciado. En esta ocasión me tocó explicar las características del pensamiento crítico. Las características principales del pensamiento crítico incluyen el análisis, la evaluación, el juicio y la toma de decisiones informadas. El pensamiento crítico también implica la capacidad de cuestionar y reflexionar sobre información, incluyendo datos, hechos, opiniones e ideas. Al practicar el pensamiento crítico se desarrollan habilidades de comunicación efectiva, el razonamiento lógico y la solución de problemas. Otras habilidades del pensamiento crítico también implican la capacidad de distinguir entre un hecho y una opinión, evaluar la exactitud de la información y de cuestionar dichos prejuicios. Esta habilidad también requiere la capacidad de reconocer diferentes perspectivas
y formular conclusiones basadas en pruebas. El pensamiento crítico es la habilidad útil para aprender, crecer y desarrollarse como individuo. Tengan todos muy buen día, licenciado, compañeras y compañeros. Mi nombre es Natalie Berenice Leiva García y en esta ocasión les voy a hablar sobre cómo se desarrolla el pensamiento crítico. Muy bien, empezamos haciéndonos este interrogante. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico? Se sabe que el desarrollo del pensamiento crítico es un proceso continuo y que existen diversas estrategias que nos ayudan a poder desarrollar este tipo de pensamiento. Estas incluyen, como número 1, desarrollar la habilidad de preguntarse y reflexionar. Preguntarse por qué se toman determinadas decisiones y qué factores están detrás de ellas. Como número 2, evaluar hechos y opiniones con precisión, examinando detalladamente toda la información disponible antes de poder llegar a una conclusión. Como número 3, reconocer los prejuicios individuales y la influencia de los medios, analizando la información con precaución para identificar posibles prejuicios existentes. Como número 4, considerar diferentes perspectivas al evaluar una situación, intentando ver una situación desde diferentes ángulos con el fin de tener una visión más amplia. Como número 5, practicar el razonamiento lógico para llegar a conclusiones basadas en la información disponible, intentando comprender la lógica detrás de lo que se dice. Como número 6, utilizar preguntas abiertas para explorar temas más profundamente, utilizando preguntas específicas para entender un mejor tema y llegar a conclusiones más informadas. Para ir concluyendo con este tema en el que hemos hablado de la definición del pensamiento crítico, sus características, cómo desarrollar el pensamiento crítico e inclusive su aplicación en la vida cotidiana y algunos puntos del ámbito laboral, me gustaría añadir algo que es muy importante, que es la aplicación de este pensamiento crítico en un ámbito jurídico. Es decir, cómo nos va a servir a los futuros abogados y a los actuales el uso del pensamiento crítico. Hablamos de que el pensamiento crítico no es más que analizar de manera rigurosa y objetiva los datos que tenemos a nuestro favor. Si esto es así, entonces para un abogado le va a ayudar a determinar diferentes puntos de vista que sean favorables para un caso determinado. El pensamiento crítico es una herramienta valiosa cuando se trata de unas soluciones creativas para un caso determinado. Esto le va a permitir pensar fuera de lo común y llegar a conclusiones innovadoras para un caso determinado. Es decir, es algo bastante importante para un abogado actual y un futuro abogado el ir desarrollando este pensamiento crítico que nos va a servir a lo largo de toda nuestra vida laboral. Y esto ha sido nuestra participación, espero que haya sido de su agrado, así que muchas gracias.